A través de la historia, los hombres han buscado saber la verdad sobre la realidad de las cosas, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre cuál es el sentido y el propósito de la vida. Lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿es esto la realidad? Lo que ocurre en medio de nuestra sociedad, ¿es la realidad? Y lo digo conscientemente, ¿es la realidad real? Para poder explicar el sentido y el propósito de la vida, han surgido diferentes filosofías, religiones y cosmovisiones del mundo. Hubo un tiempo en el cual hubo un gran desarrollo de las artes, florecieron mucho el tiempo del Renacimiento, el tiempo donde el hombre fue exaltado. Luego vino un tiempo, una época, un período donde se exaltó la razón, donde los hombres pensaban que podían interpretar la realidad, el propósito, el sentido de la vida a través de la razón. Pero esto se fue a pique, ¿ustedes saben cuándo? Cuando vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando vino el Holocausto nazi, donde se vio que murieron más de 6 millones de judíos, de una manera increíble en cámaras de gas. Y si vemos hoy en día, nos encontramos con el fantasma de la guerra nuclear. O sea, la razón no es la solución a los problemas del hombre. Cuando Darwin vino con su teoría de la evolución, ya el hombre dijo, bueno, ya tenemos la verdad sobre el origen del hombre. Vamos a olvidarnos ya de la creación del hombre por parte de Dios. El hombre evolucionó. Pero vemos que esto no es así. En la actualidad, la realidad se quiere explicar con la teoría del postmodernismo y que nos dicen que la verdad final, la verdad absoluta, no puede ser conocida y ni siquiera existe. Nos dice que las normas sociales que nosotros tenemos son conformadas por la cultura en la cual vivimos, por lo tanto, no hay verdades absolutas, sino lo que hay son preferencias efímeras. ¿Y qué vemos? Que las personas dicen, lo que funciona para ti está bien si tú no le haces daño a nadie. Ellos dicen, los postmodernistas, que nada es absolutamente cierto. Pero cuando dicen esto, están estableciendo una verdad absoluta, la verdad universal y exhaustiva de la no existencia de verdades universales y absolutas. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde vamos a encontrar la verdad? ¿Cómo yo voy a saber de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué fui creado? ¿Cómo yo explico la realidad que está a mi alrededor? ¿Cómo yo explico el mal? ¿Cómo explico el bien? ¿Cómo explico la vida? ¿Cómo explico la muerte? ¿Cómo yo sé cuál es el verdadero camino de la libertad del hombre? El mundo y todas esas cosmovisiones no pueden darnos la respuesta. La respuesta está en la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de verdad. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la palabra inspirada por Dios que nos hace sabios para salvación, que nos enseña, que nos reprende, que nos corrige, que nos instruye en justicia a fin de prepararnos para toda buena obra. Y hoy yo quiero hablar de lo que es la verdadera libertad. Porque esa libertad no la vamos a encontrar en ninguna de las corrientes de este mundo. Esa libertad no la vamos a encontrar exaltando al hombre, ni exaltando la razón, ni exaltando una verdad relativa, sino que esa verdad la vamos a encontrar en una persona que es Jesucristo. Y con eso en mente, yo quiero que ustedes vayan al Evangelio de Juan, por favor, que nos acompañen allí, al capítulo 8. Y leamos de los versículos 30 al 36. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres. Déjenme explicarles el contexto de este pasaje. Aquí el Señor nos está hablando de la verdad que trae la libertad espiritual. Y este diálogo ocurre en los últimos meses del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él había afirmado ya en varias ocasiones que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Él había hecho muchas obras, muchas señales, muchos milagros que autenticaban la realidad de que Él era ese Mesías. Pero aún así los líderes y mucha parte del pueblo lo rechazaba y se oponían a Él. Pero vemos en el texto que aparentemente no todos eran hostiles a Jesús, porque nos dice el versículo 30 que muchos habían creído en Él. Pero si vemos el texto en mayor profundidad, vemos que la fe de estas personas era una fe superficial, era una fe falsa, no era una fe salvadora. Porque la fe salvadora se refleja o se manifiesta con un compromiso total con la verdad de Jesucristo que trae una verdadera libertad. Y nuestro primer punto es el camino a la verdadera libertad espiritual. Vamos a leer de nuevo los versículos 30 y 31. Al hablar estas cosas, miren lo que dice: muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si tú estás aquí, tú formas parte de las personas que están ante dos opciones o dos realidades. Hay dos tipos de fe. Hay una fe que, como yo dije, es superficial, es falsa, no es una fe verdadera. El texto dice que muchos habían creído en Él, pero decía que Jesús le decía a esos judíos que Él no creía que ellos eran cristianos. ¿Qué pasaba con esas personas? Pero ellos estaban ahí en el grupo. ¿En qué había creído ellos? Fíjense, si nosotros vemos el texto en su contexto, se nos dice en el versículo 34 que el Señor les dice a ellos que ellos eran esclavos del pecado. En los versículos 37 y 40 ellos habían tratado de matar a Jesús o estaban tratando de matarlo. Jesús le dice que Dios no era su padre, porque si fuera su padre, ellos le amarían. Cristo le dice a esos que supuestamente habían creído, entre comillas, que ellos eran hijos de su padre el diablo. Ellos acusaron a Cristo de tener un demonio. Cristo en el versículo 55 le dice que ellos eran mentirosos. En el versículo 59 se nos dice que ellos trataron de matar a Jesús apedreándolo. Entonces la pregunta que yo hago es: ¿quiénes eran esos judíos que Juan dice que creían en Jesús? ¿Qué tipo de fe tenían esos hombres que eran hijos del diablo, que querían apedrear a Jesús, que eran unos mentirosos? Se han propuesto varias explicaciones, pero esos creyentes, entre comillas, que se nos habla aquí, son como los que están en Juan capítulo 2, versículo 23. Vamos allí, por favor, para que veamos ese tipo de creyentes, quiénes eran. Estamos viendo el camino a la verdadera libertad, y lo primero que he dicho, que el primer paso que debemos dar es comprobar si tenemos una fe verdadera o una fe falsa, y estamos describiendo esa fe falsa. En Juan 2:23 se nos dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía.
Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué sabía el Señor? Que la fe de esas personas que estaban ahí era una fe superficial. Fíjense en Juan también más adelante en el capítulo 6, porque la Escritura se explica a sí misma. En los versículos 14 y 15 se dice que las grandes multitudes con mucha emoción querían hacer rey a Jesús, pero al oír su predicación y al oír las demandas del Evangelio, dicen 6:60, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿Y qué pasó? Que muchos se apartaron del Señor después de oír las demandas del Evangelio. Si ustedes van a Juan capítulo 12, versículo 24, se nos dice, sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, de los líderes del pueblo, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Cómo es esto? Hay un cristiano de la secreta en este caso. Ellos creyeron, pero no tuvieron suficiente fe para confesarlo. ¿Y qué concluimos con todo eso? Lo que decía al principio, que hay una fe que es falsa, una fe que es superficial. Y muchos de nosotros hemos visto personas que durante años han estado en una iglesia o en nuestra iglesia y han profesado la fe. Quizás llegaron a la iglesia en un momento en que muchos de sus amigos habían profesado fe y ellos no querían quedarse atrás porque querían estar con el grupo y dicen que se habían convertido al Señor. O quizás vinieron a la iglesia y oyeron el Evangelio buscando alguna bendición material. Ahí ven que el Señor te va a dar mucho dinero, lo cual no es real. O el Señor te va a devolver la salud, o el Señor va a arreglar tu matrimonio, o el Señor va a arreglar ese problema difícil con el cual tú estás lidiando. Pero llegan a la iglesia y pasa el tiempo y no le entran los millones de pesos que estaban esperando que le iba a entrar, ni le llega la salud, y su matrimonio quizás no mejora, sino que empeora, y entonces niegan la fe que una vez profesaron. Y mi punto es este, lo que dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 13:5. Poneos a prueba si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. ¿Cuál es el punto aquí? Que el hecho de conocer y asentir los hechos del Evangelio no es igual a la fe salvadora. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos ahora, ¿qué es la fe salvadora? ¿Cómo yo sé si yo tengo esa fe salvadora en mi vida? El teólogo Wayne Grudem define la fe salvadora de la siguiente manera. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. La fe tiene 3 elementos y yo quiero que tú veas si esos 3 elementos están presentes en tu vida. El primero es el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De los hechos básicos de la salvación que están en las Escrituras. Nosotros debemos conocer quién es Cristo, la obra que Él ha hecho por nosotros, cuál es nuestra condición delante de Dios. Pero el conocimiento de los hechos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo por nosotros es suficiente. No es suficiente porque usted puede conocer todos esos hechos y rebelarse. Las personas saben que adulterar es malo. Las personas saben que robar es malo. Las personas saben que la fornicación es mala. Pero lo siguen practicando. Y dice la Escritura que los que conocen el decreto de Dios, que los que practican todas esas cosas que son contrarias a Dios son dignos de muerte. Pero hay personas que saben la verdad del Evangelio y saben las cosas que están mal y continúan haciendo esas cosas que están mal. ¿No dice la Escritura que los demonios saben quién es Dios? ¿Lo dice o no lo dice? Sí. ¿Y qué pasa? Ellos conocen la obra de Jesús. Ellos conocen la obra salvadora de Cristo. Y Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien.
También los demonios creen y tiemblan. O sea que tener ese conocimiento no te va a salvar. El segundo elemento que tenemos aquí es el asentimiento. Yo debo conocer esos hechos y afirmar que esos hechos son verdad. Pero como dice el teólogo Gruden, conocer simplemente los hechos o aprobarlos o estar de acuerdo en que son verdaderos no es suficiente. Nicodemo era un fariseo, él fue de noche donde Cristo le dice que él sabía que había venido de Dios. Dice en Juan 3, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él sabía que Jesús era un maestro, pero eso no significaba que por el hecho de saberlo y de asentirlo tuviera una fe salvadora, porque todavía tenía que poner su confianza en Cristo. Hay un tercer elemento. El primero, conocimiento. El segundo, asentimiento. El tercero, confianza en esos hechos. Y miren qué interesante, abrazar a Cristo como Señor y Salvador. Yo debo decidir en mi vida depender de Jesús para salvarme. Y al hacerlo, yo entro en una nueva relación con Cristo como una persona viviente. Y quizás aquí hay muchos que se criaron en la iglesia y conocen esa obra salvadora de Cristo y los hechos del Evangelio. Y dicen, es verdad, pero en su vida no están dependiendo de Cristo para salvación y no están viviendo conforme a lo que Él nos dice en su palabra. O sea, que la fe genuina no es una profesión mental o verbal de que creemos en Cristo. No. Tú debes reconocer que tú eres un pecador, que tú vas camino a una condenación eterna, que tú no puedes hacer nada para salvarte, en ti no hay nada bueno para que tú puedas ser salvo, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar la pena de tus pecados, y entonces debes confiar en Cristo de todo corazón, dependiendo de Él, para salvación por la obra que Él realizó por ti en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hay un solo nombre, hay un solo camino en el cual nosotros podemos ir a la presencia del Señor. El camino a la verdadera libertad. El primer paso, evaluar en tu vida qué tipo de fe tú tienes. ¿Una fe falsa o una fe verdadera? Por eso nos lleva a una pregunta. ¿Cómo yo puedo saber que mi fe es genuina? ¿Cómo se manifiesta esa fe salvadora? ¿Cómo se manifiesta el carácter de un verdadero discípulo? Y eso nos lleva a un segundo punto dentro de ese camino a la verdadera libertad. La fe salvadora se muestra por la permanencia en la palabra. La fe salvadora se muestra por la permanencia en la palabra. Miren lo que dice el texto. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Un discípulo es un aprendiz. Es alguien que se adhiere a las enseñanzas de su maestro. Nosotros nos hemos adherido. Nosotros dependemos. Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Ahora, déjeme hacer una aclaración. El obedecer la palabra no es una condición para ser salvo, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, la permanencia en la palabra demuestra que yo soy un verdadero discípulo. La permanencia en la palabra demuestra que es un fruto, que hay un fruto de conversión en mi vida. Como dice Matthew Henry,
El carácter del verdadero discípulo de Jesús se manifiesta en que permanece en la palabra de Cristo. Y el verbo permanecer, como se usa en el Evangelio de Juan, no significa una simple continuidad, sino una comunión y una relación de dependencia que tenemos hacia Cristo y su palabra. Permanecer, pues, dice él en la palabra, es identificarse con ella, hacer de ella nuestra norma de vida. Esta vida de obediencia, de seguimiento constante del Salvador, es lo que hace de una persona un verdadero discípulo de Cristo. Tú permaneces en la palabra. Yo no estoy diciendo que si la cumples a plenitud y nunca pecas, porque no hemos sido glorificados, y tenemos una lucha con el pecado remanente en nosotros. Eso es una realidad. Pero yo quiero que veamos lo que dice la Escritura de quién es un discípulo verdadero. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo 12, 50. Porque cualquiera que hace ¿qué? Lo que le da la gana. ¿Que hace qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Juan 14, 23 y 24. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, no me lo diga, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si vienen a la iglesia los domingos y leen un versículo de la Biblia todos los días. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay personas que piensan que porque una vez, hace muchos años, fueron a una iglesia e hicieron una profesión de fe, entre comillas, ya ellos son salvos y pueden vivir como quieran. No, hay que permanecer en la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, lo leo. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que permanece en él, no en el mundo, no haciendo lo que quiere, no siguiendo sus propias pasiones, no, el que permanece en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. O sea, permanecer en la palabra es continuar en ella, es morar en ella, es estar en casa en la palabra de Dios. No es leer la palabra ocasionalmente, no. Es mudarte en la palabra y vivir ahí, y que esa sea tu regla de fe y de práctica. Es dejar que la palabra nos transforme. Es dejar que la palabra nos gobierne. Es dejar que la palabra guíe mis pensamientos, mis actitudes, mi hablar, mi comportamiento. Es dejar que la palabra conforme mi visión del mundo, de la vida, de la realidad, de la muerte, de todas las cosas. Significa trabajar en el poder del Espíritu Santo para que todas las áreas de mi vida sean influenciadas por ella. Ahora, yo te quiero todavía llevar eso un poco más práctico. Tú tienes una relación personal con Jesucristo a través de la palabra y a través de la oración. Tú la tienes, una relación personal con el Señor. Tú estás permaneciendo en Él. Tú te estás alimentando del Señor. Cuando tú vas a tomar una decisión, ¿de quién tú te llevas? ¿De los vecinos, de los amigos, de los compañeros de trabajo? ¿O tú buscas lo que Dios dice en su palabra para tomar esa decisión? ¿Qué tú haces? Esa palabra tiene muchos libros. Es como una casa de muchas habitaciones. Tú conoces cada habitación de esa casa. Tú pasas tiempo ahí, meditando en la palabra, conociendo al Señor. Pero te lo quiero aplicar más todavía. ¿Qué está gobernando tu vida? ¿Tus pasiones, tus deseos o la palabra? ¿Qué está gobernando tu matrimonio, tu trabajo, tu profesión, tu trato con tus semejantes, tu finanza, tu bolsillo? ¿Qué la está gobernando? ¿La palabra o tus propias pasiones? Esposos,
tú eres el mayor líder de tu hogar. Dice la palabra que un líder es un siervo, un servidor. ¿Eres tú ese hombre? ¿Eres tú el amante sacrificial, el protector, el proveedor, el pastor de tu casa? ¿Eres la guía espiritual de tu esposa y de tu familia? Es que tú no sabes, Eduardo, si yo hago las cosas como dice la Biblia, mi esposa me va a coger de tonto. No importa. Es que tú no conoces, cuando esa mujer se pone difícil, es un pleito seguro, quiere abusar de mí. No importa, es seguir la palabra. Esposas, ustedes se están sometiendo a su marido. Oh, Eduardo, peor todavía, pero tú no conoces a ese hombre. Si yo le digo que sí a todas las cosas que él quiere, ya, yo estoy lista. Va a abusar de mí también. Esposa, ¿qué es más importante para ustedes? ¿Tener la belleza imperecedera de un espíritu suave, tierno y sereno hacia Dios? ¿De tener una conducta casta y respetuosa hacia tu esposo? ¿O el gimnasio, las modas, la ropa que viste, la joya? ¿Qué es más importante para ti? Pregúntale a tu cónyuge. ¿Para qué tú estás viviendo? ¿Tú sabes lo que tú necesitas? Tiempo en la palabra. Eso es lo que tú necesitas. No tanto tiempo en la televisión, ni en el WhatsApp, whatsappeando, ni en el internet, ni en el Facebook. No, tú necesitas apagar todo eso y pasarte tiempo en la palabra de Dios, leyendo, meditando, memorizando, orando, clamando a Dios en oración, que te conceda conocer mejor a Cristo cada día. Porque hay una promesa en Josué 1:8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El camino hacia la verdadera felicidad. Debemos evaluar en primer lugar si tenemos una fe falsa o una fe salvadora. Y hemos visto que esa fe salvadora se manifiesta como permaneciendo en la palabra. Y yo quiero que veamos ahora qué sucede cuando tenemos una fe verdadera y permanecemos en la palabra. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Vamos al versículo 32. Dice el texto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La bendición de creer en Cristo y permanecer en obediencia a su palabra es conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libre. Pero cuando yo estaba estudiando el texto, a mí me surgió una pregunta. Yo tuve una inquietud. Leo el texto de nuevo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y yo me preguntaba, ven acá, ¿y por qué el texto no dice, y conoceréis la verdad primero, y la verdad os hará libre? Por lo tanto, ya que conocen la verdad, permanezcan en mi palabra. Porque primero debemos conocer la palabra para ser libre y luego obedecerla. ¿O no es así? Es más lógico, ¿verdad? Yo debo conocer la palabra primero y para permanecer en ella, pero aquí me dice que debo permanecer en la palabra, y cuando permanezco en la palabra, entonces conozco la verdad y soy libre. Y estudié las dos palabras, conocer, que es un verbo, y conocer en ese contexto no me habla de saber ese cúmulo de doctrinas. Ese conocer es tener una relación personal con el objeto conocido. El énfasis no está en el conocimiento de ese cúmulo de cosas, sino de la relación. Y esa palabra conocer es la palabra que se usa cuando Adán conoció a Eva. Es conocer por experiencia. Miren, yo puedo conocer muchas cosas acerca de una persona, una figura pública, por ejemplo, nuestro presidente. Yo puedo leer de nuestro presidente, dónde nació, qué estudió, cuáles son sus gustos. Yo puedo conocer muchas de esas cosas porque las he leído, pero yo no tengo una relación personal con el presidente, yo no lo conozco, él no es mi amigo.
Y cuando hablamos del conocimiento de Dios, sabemos que ese conocimiento solo podemos obtenerlo cuando Dios se nos revela a sí mismo. Y fruto del amor que Dios me mostró a mí en la cruz del Calvario, en Jesucristo, cuando se encarnó y vino a morir por mí, fruto de eso, yo amo a Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, nos dice lo siguiente: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué? ¿En que nos dijo yo te amo? No, Él mostró su amor. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ese es el punto. Conoceréis, tendrás esa relación personal con la verdad. Ajá, ¿y qué es esta verdad que enfatiza tanto? En el versículo 32 me habla 2 veces de esa verdad. En el versículo 40 y en el 44 me habla de esa verdad. Y ese es el concepto clave de ese contexto. Él nos está diciendo, mira, tú vas a conocer la verdad verdadera, valga la redundancia, la verdad que es totalmente confiable, la verdad que se opone a la falsedad. Tú vas a conocer la enseñanza que Él impartió. Pero sobre todas las cosas, tú vas a tener una relación con la verdad. ¿Ustedes saben por qué, mis amados? Porque la verdad es una persona, Jesucristo. Esa es la realidad. Cristo es el contenido. Cristo es la meta del Evangelio. En Él se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Cristo es que nos revela al Dios verdadero. Conocer la verdad es tener una relación con Jesucristo sobre todas las cosas. Y ese es el fruto de la fe verdadera. Ese es el fruto de permanecer en su palabra, de cada día que podemos conocerlo más profundamente y podemos ser más transformados por Él. Pilato tuvo un diálogo con Jesucristo y le dice, así que tú eres rey. Y Cristo le dice, tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato tuvo la verdad frente a él, tuvo a Jesucristo frente a él y no lo pudo reconocer. Él lo rechazó y lo entregó a hombres pecadores para que fuese sacrificado. Y ese era aquel que en el principio existía como el Verbo. Y dice el Evangelio de Juan 1, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así dice más adelante que como la ley fue dada a través de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La gracia, el favor inmerecido de Dios. Que cuando estábamos muertos en delitos y pecados y no podíamos hacer nada para salvarnos. Cuando éramos los enemigos de Dios, cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Dios, por su gracia, a pesar de lo que éramos, entregó a su Hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Gracia y verdad. Verdad, ¿tú sabes por qué? Porque Cristo nos revela a Dios. Verdad, ¿tú sabes por qué? Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la riqueza que nosotros necesitamos para la salvación, la santificación y la glorificación se encuentran en Cristo, el Dios encarnado. No se encuentran en las corrientes de este mundo. No se encuentra en el posmodernismo, ni en el modernismo, ni en la ilustración, ni en el renacimiento. No, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en una persona, Jesucristo. Él es la única verdad. Él es el único que nos puede explicar el significado de todas las cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque todas las cosas que existen por Él, porque Él es nuestro creador. Él es que da coherencia, Él es que da significado a todas las cosas. Dice Pablo a los Colosenses en 1:16 y 17, porque en Él
fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Cristo es la clave para entender la verdad de todo lo creado, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Nosotros no tenemos que buscar nada en ningún sitio fuera de Cristo, porque nosotros estamos completos en Él. Ese es el camino, la verdad y la vida. Él es quien nos da la verdadera libertad. Y dice Colosenses 2, 9 y 10, porque toda la plenitud de la deidad, ¿dónde reside? ¿En los gurús de este mundo? No. ¿En la sabiduría de este mundo? No. ¿Dónde reside toda la plenitud de la deidad? Corporalmente en Él. ¿Y qué nos dice a nosotros? Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Dios nos ve a nosotros y nos ve vestidos con la justicia de Cristo. Nosotros tenemos todos los recursos para vivir vidas de piedad, vidas que agraden a Dios. A mí me puede pasar lo que sea, a ti te puede pasar lo que sea, la enfermedad más grave, te puede abandonar todo el mundo, te puede ver sin un centavo, puedes estar como Job y estás completo. ¿Tú sabes por qué? Porque en ti habita el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y no importa lo que te pase, nosotros vamos camino al cielo, no nos hace falta más nada en este mundo. No importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú estás viviendo, si tú estás en Cristo, tú estás asegurado. Ese es el verdadero camino a la libertad. Aquí está la verdad absoluta de lo que está bien y de lo que está mal. Aquí está la verdad para tú confrontar toda la filosofía, todas las religiones, todas las cosmovisiones del mundo. Esa verdad es revelada a nosotros y aplicada por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Cuál es el resultado? Y la verdad os hará ¿cómo? ¿Cómo? Pregunto a los teólogos de la Iglesia Cristiana Nueva Vida. ¿De qué nos libra el permanecer en la palabra de verdad? ¿De qué me libra esa relación personal con Cristo? Bueno, en primer lugar, me libera de la ignorancia espiritual. ¿Tú sabes por qué? Porque aquellos que no conocen a Dios están en tinieblas espirituales. ¿No dice Efesios 4:18 que los que no conocen a Dios tienen su entendimiento entenebrecido? Que están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El que no tiene a Cristo no puede entender las cosas del Espíritu, porque el hombre natural no entiende ni acepta las cosas de Dios, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. El hombre natural no sabe por qué está en la tierra, no sabe qué va a pasar con él. Está creyendo todo tipo de doctrina y de enseñanza, y ustedes ven que van siguiendo la corriente de este mundo. Desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas. Ahora hay que tener el pelo morado y usted ve a todo el mundo con el pelo morado. Ahora hay que estar delgadito y usted ve a todo el mundo queriendo estar delgadito. Ahora hay que usar los hombres aretes y usted ve a los hombres usando aretes. En la cosa más sencilla estoy hablando. Pero cuando conocemos a Cristo, todas las riquezas de la gracia de Dios nos son abiertas. Conocemos las maravillas de nuestro Salvador. Y conocemos la maravilla del regalo de salvación que Él nos ha dado. Esa verdad nos libera. Nos libera en primer lugar de la ignorancia espiritual, pero nos libera en segundo lugar de la esclavitud del pecado. El Señor les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, Señor, eso es verdad, vamos a creer en ti. Esa fue la respuesta de ellos en el texto. ¿Sí o no? No, eso no fue lo que respondieron. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Yo soy libre, yo estoy muy bien, yo me estoy llevando el mundo por delante. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen una fe falsa no reconocen su propia esclavitud. Y los judíos
Dicen que no habían sido esclavos, pero ellos habían estado bajo la esclavitud de Babilonia, de Grecia. Y en el momento que estaba el Señor, estaban bajo el dominio romano. Y lo más seguro, ellos querían decir que ellos eran espiritualmente libres y como judíos habían sido siempre libres. Pero ¿qué pasa? Ellos no eran libres nada. Ellos eran ciegos, que se estaban autojustificando con mucho orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos tenían una religión externa de obras. Ellos creían que por sus buenas obras se iban a salvar, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Y el Señor le dice en Mateo, conociendo sus corazones: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros sois como sepulcros blanqueados, que al exterior se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por lo tanto, ustedes también se muestran justos ante los hombres, pero interiormente están llenos de hipocresía e iniquidad. Quizás tú estás aquí muy tranquilo, muy tranquila. ¿Pero qué tú estabas haciendo anoche? ¿Qué tú viste en la computadora? ¿Con quién tú estabas? ¿Haciendo qué? ¿Qué tú hiciste esta mañana? ¿Qué tú hiciste durante esta semana? Y aquí vienes tranquilito con tu Biblia debajo del brazo. Ay, Señor, te alabo, gloria a ti. Pero quizás tú eres un esclavo o una esclava del pecado. Ellos pensaban que eran justos, pero ellos estaban ciegos. Ellos creían que con cumplir las ordenanzas externas ya estaba todo bien. Su justicia propia, su salvación por obra, no le permitía ver que eran pecadores culpables. Yo sé que yo tengo mi pecadillo, pero mira a fulano, él es peor que yo, mira a fulana. Ellos pensaban que su herencia religiosa como hijo de Abraham era suficiente para ellos ser salvos. En el día de hoy, déjame aplicártelo, eso es como la persona que piensa que es salva porque en su familia son cristianos y él se crió en una familia cristiana, o porque él va a la iglesia, o porque piensa, como yo decía, que un día hizo una profesión de fe, que está bien con Dios, pero sigue viviendo su vida de pecado. O no, yo hago buenas obras, yo no le hago mal a nadie, pero eso no te va a salvar. Yo trato de vivir conforme a los 10 mandamientos. Yo cumplo mi ritual en la iglesia, yo voy los domingos, yo doy ofrenda, yo voy al culto de oración. Ninguna de esas cosas te va a hacer acepto delante de Dios. Si tú crees que tú vas a ir al cielo por hacer alguna de esas cosas, tú no entiendes lo que es la santidad y la justicia de Dios, porque nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nosotros somos libres, Señor. No. Mira lo que le dice Cristo, versículo 34. Miren la escritura, Juan 8:34. Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El que comete, el que hace pecado, el que vive pecando, el que vive en la impiedad, el que vive de espaldas a Dios, es esclavo del pecado, está bajo el control total del pecado y es incapaz de librarse a sí mismo. El pecado es un amo cruel que controla cada aspecto de tu vida y te esclaviza en prisiones de maldad. Quizás tú no estás consciente de la esclavitud que tú tienes, pero es una esclavitud muy profunda. Esclavo de debilidades, de corrupciones. Te lo pongo más claro, de la ambición, del amor al dinero, del gusto por la bebida, del deseo de placeres, de los juegos de azar, de la avaricia, de relaciones ilícitas que te tienen esclavizado, esclavizada. Es una tiranía en la cual tú vives. Tú crees que eres feliz, pero tú eres un infeliz que está prisionero, esclavo del pecado. Y tú debes reconocer tu cautiverio. Ustedes han oído ahora decir, bueno, él es alcohólico, adicto al alcohol, adicto a la compra, adicto al sexo. Eso no es adicto a nada, tú eres un esclavo del pecado. Tú eres un esclavo del alcohol. Tú eres un esclavo de la pornografía. Eso es lo que tú eres, no es otra cosa. Esa es la definición que le da la palabra de Dios, pero ahora queremos ponerlo bien bonito. Solamente en Cristo nosotros tenemos verdadera libertad. Cuando nosotros experimentamos el poder de su resurrección para salvación y cuando experimentamos el poder de resurrección para nuestra santificación, para decirle no al pecado, para decirle no
al alcohol, para decirle no a la mentira, para decirle no al adulterio, no a la fornicación. Esa es la realidad. Y el Señor en el versículo 35 utiliza de nuevo la analogía de la esclavitud. Y dice, Jesús le respondió, versículo 34, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Un esclavo puede vivir en la casa de su amo, pero no es parte de la familia. Un esclavo no tiene ningún futuro garantizado. Al esclavo lo despachan en cualquier momento, pero el hijo sí tiene derecho permanente en el hogar, porque él es de la familia. Ese hijo nunca va a perder su privilegio. Y te digo algo, lo que dice el versículo 36. Así que, si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Solo aquellos que reciben a Cristo por la fe son verdaderamente libres. Y volvemos a lo que dije al principio, solo aquellos que tienen esa fe salvadora. Juan 1:12 dice, a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Romanos 8:14 dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Mediante la fe en Cristo Jesús. 4:6 Gálatas dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció. El amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la promesa que Él está reiterando del versículo 32, como dije. A quien el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Porque es Cristo, es el Hijo quien gobierna en la casa de Dios. Es Cristo y nadie más quien tiene el poder, la autoridad y el derecho para liberar a todos aquellos que depositan su fe en Él. Es Él quien no solamente nos liberta, sino quien nos adopta. Y es Él quien nos llevará a la presencia de Dios. Alabado sea el Señor por eso. Cristo vino a dar libertad a pecadores, como tú y como yo. Por eso a mí me encanta el texto de Lucas en 4:18, citando a Isaías. El Señor se para en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado, ¿tú sabes para qué? Para proclamar libertad a los cautivos, a ti y a mí. Y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. A todos los que no tenían libertad. ¿Tú sabes cómo tú te puedes ser libre de esa esclavitud? Reconociendo que tú eres un esclavo del pecado y que solamente en Cristo hay libertad. ¿De qué nos liberta el Señor? De la ignorancia, en primer lugar. En segundo lugar, de la esclavitud del pecado. En tercer y último lugar, cuando permanecemos en Cristo, en su palabra, somos libres para servir a otros. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermano. Solo no conviertan su libertad en una oportunidad para la carne, sino que a través del amor sírvanse unos a otros. Antes nosotros vivíamos para servirnos a nosotros mismos. Antes vivíamos para satisfacer nuestras pasiones, nuestros placeres. Pero Cristo nos salvó, nos libró de esa esclavitud de nosotros mismos para que pudiéramos servir a los demás. Dice la Escritura, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros somos libres, amados. La sangre de Cristo nos ha libertado. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar.
La gracia del Espíritu de Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ya el pecado no nos domina. Ya somos personas libres con una gloriosa herencia en los cielos que Jesucristo compró para nosotros a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tú puedes ser libre hoy. Tú puedes vivir en la victoria que Cristo nos dio. Tú tienes que apropiarte por la fe de esa verdad. No solamente conocerla, no solamente asentirla, sino poner toda tu confianza en Cristo y en nadie más, porque Él es el único, que es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos puede llevar al Padre y nadie más para ser verdaderamente libre. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Alabado sea el Señor por la libertad que nos ha dado en Cristo. Amén.